Miguel de Cervantes, el genio que dio vida a Don Quijote, la historia completa. Infancia y juventud, entre sueños y dificultades. Miguel de Cervantes Saavedra nació en Alcalá de Henares en 1547, en una España donde el siglo de oro comenzaba a brillar con todo su esplendor. La literatura, el arte y la política estaban en plena efervescencia, pero también era una época de desigualdades y conflictos constantes. Su padre, Rodrigo de Cervantes, era un cirujano barbero, una profesión respetable, aunque mal remunerada, y su madre, Leonor de Cortinas, provenía de una familia de ascendencia modesta. Desde su nacimiento, Miguel estuvo marcado por la inestabilidad económica y los constantes cambios de residencia de su familia, lo que le impidió tener una educación formal continua. Pese a estas dificultades, el joven Cervantes mostró desde temprana edad un amor profundo por la literatura. Se cree que estudió en Madrid bajo la tutela del humanista Juan López de Hoyos, quien lo consideraba un alumno brillante y con un gran talento para la escritura. No obstante, la vida de Cervantes no estaba destinada a ser la de un simple erudito encerrado en una biblioteca. Su destino lo llevaría por caminos inesperados, plagados de peligros y desafíos. Su viaje a Italia y el descubrimiento del Renacimiento. En 1569, Miguel de Cervantes emprendió un viaje que cambiaría su vida para siempre. España y el resto de Europa vivían un momento de transformación profunda, con tensiones políticas, guerras y el auge de nuevas ideas. En este contexto, Cervantes partió a Italia, un país que en aquel entonces era la cuna del arte, la ciencia y la literatura renacentista. Se cree que su viaje a Italia no fue por mero placer, sino por necesidad. Existen varias teorías sobre por qué dejó España. Algunas sugieren que escapaba de la justicia tras un supuesto duelo en Madrid, mientras que otras indican que simplemente buscaba una mejor vida. Lo cierto es que en Italia encontró una fuente de inspiración inagotable. Durante su estancia, Cervantes se empapó de la cultura italiana y de las ideas renacentistas que giraban en torno al humanismo, la exploración del espíritu humano y la búsqueda del conocimiento. Conoció la obra de autores como Ludovico Ariosto y Torquato Tasso, quienes influyeron en su propio estilo literario. Además, fue testigo del esplendor del arte de Miguel Ángel y Leonardo da Vinci, experiencias que enriquecieron su visión del mundo y que luego trasladaría a su escritura. Italia también le dio la oportunidad de alistarse en el ejército español como soldado. Su paso por las filas militares le permitió viajar por distintas regiones y conocer de cerca la disciplina, la vida de los soldados y el heroísmo en el campo de batalla. Todos estos elementos quedarían reflejados más tarde en sus novelas y, en especial, en la figura de Don Quijote, quien encarna el ideal del caballero errante influenciado por los valores del Renacimiento. El soldado y el cautiverio. Años de prueba y valentía. En la década de 1570, el joven Cervantes abandonó España y viajó a Italia, posiblemente huyendo de problemas con la justicia tras un duelo en Madrid. Allí, se alistó en el ejército y pronto se encontró en el corazón de uno de los conflictos más importantes del siglo, la batalla de Lepanto 1571. Lepanto fue una colosal batalla naval entre la Liga Santa, España, el Papado y Venecia, y el temido Imperio Otomano, que amenazaba con expandirse por el Mediterráneo. En esta contienda, Cervantes luchó con valentía a bordo de la galera La Marquesa, a pesar de estar enfermo de fiebre. Durante el combate, recibió 3 heridas de arcabuz, 2 en el pecho y una en la mano izquierda, dejándola inutilizada de por vida. Lejos de lamentarse, Cervantes siempre consideró este episodio como una de las mayores glorias de su vida. En sus propias palabras, prefería haber perdido la mano en la batalla que haberse quedado sin participar en ella. Este carácter audaz y valiente lo acompañaría durante el resto de su existencia. Después de varios años de servicio militar, en 1575, cuando regresaba a España junto a su hermano Rodrigo, su barco fue atacado por corsarios berberiscos cerca de las costas de Cataluña. Los hermanos Cervantes fueron capturados y llevados como prisioneros a Argel, donde pasaron 5 años en condiciones extremadamente difíciles. Durante su cautiverio, Miguel intentó escapar en 4 ocasiones, pero todas sus tentativas fracasaron. A pesar de los castigos y amenazas, nunca delató a sus compañeros ni perdió la esperanza de ser rescatado. Finalmente, en 1580, gracias a un rescate pagado por los frailes trinitarios,
Cervantes logró recuperar su libertad y regresar a España. Un escritor en la sombra. Luchas y frustraciones literarias. A su regreso, Cervantes soñaba con convertirse en un escritor reconocido, pero la realidad le mostró un camino lleno de dificultades. Intentó sin éxito conseguir un puesto en la corte y tuvo que aceptar trabajos administrativos, incluyendo el de recaudador de impuestos. En 1585, publicó su primera novela, La Galatea, una obra pastoril influenciada por los modelos italianos. Sin embargo, no tuvo el éxito esperado, y Cervantes tuvo que seguir escribiendo en la sombra. Paralelamente, incursionó en el teatro, pero su estilo no logró imponerse ante dramaturgos como Lope de Vega, quien dominaba la escena literaria de la época. Durante años, su vida fue una constante lucha por la supervivencia. Sus problemas económicos lo llevaron a ser encarcelado en más de una ocasión por malversaciones en la recaudación de impuestos, pero en ese mismo periodo, Cervantes comenzó a concebir la idea que lo haría inmortal. La historia de un hidalgo que, enloquecido por la lectura de novelas de caballería, decide convertirse en un caballero andante. El nacimiento de Don Quijote. La inmortalidad literaria. En 1605, tras años de trabajo y dificultades, Cervantes publicó la primera parte de El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Esta novela revolucionó la literatura al parodiar los relatos de caballería y mostrar con maestría la delgada línea entre la realidad y la fantasía. Don Quijote, el soñador que confunde molinos con gigantes, y Sancho Panza, el escudero pragmático, se convirtieron en arquetipos universales de la lucha entre la ilusión y la realidad. El éxito fue inmediato. La obra fue reimpresa en varios países y traducida a diferentes idiomas, pero Cervantes no recibió los beneficios económicos que merecía. En 1615, publicó la segunda parte de Don Quijote, una obra aún más profunda y reflexiva, que consolidó su legado. Esta continuación fue una respuesta a un falso Quijote escrito por un autor anónimo, lo que obligó a Cervantes a reivindicar su personaje y cerrar su historia con una magistral conclusión. La rivalidad con Lope de Vega. El enfrentamiento entre Miguel de Cervantes y Lope de Vega es uno de los duelos literarios más famosos de la historia. Aunque ambos fueron contemporáneos y compartieron el amor por la escritura, su relación estuvo marcada por la rivalidad y el desprecio mutuo. Lope de Vega, conocido como el Fénix de los Ingenios, era un verdadero fenómeno de la literatura. Sus obras de teatro eran aclamadas, sus versos se recitaban en todas partes y gozaba de un éxito rotundo tanto en vida como en la historia literaria. Cervantes, en cambio, tenía un camino mucho más difícil. Se sabe que Lope solía burlarse de Cervantes y menospreciar su obra, llegando incluso a escribir comentarios despectivos sobre él en sus cartas. Cervantes, por su parte, tampoco ocultaba su desdén hacia Lope. En el prólogo de la segunda parte de Don Quijote, Cervantes lanzó varias indirectas contra su rival, ridiculizando su manera de escribir y su afán por el éxito comercial. A pesar de su rivalidad, Lope de Vega llegó a reconocer el genio de Don Quijote, aunque no con la admiración que merecía. Cervantes, por otro lado, nunca alcanzó el nivel de éxito que Lope disfrutó en vida, pero el tiempo haría justicia a su obra. El falso Quijote y la segunda parte de la novela. Uno de los episodios más curiosos en la vida de Cervantes fue la aparición de un Don Quijote apócrifo. En 1614, un autor desconocido que firmaba bajo el nombre de Alonso Fernández de Avellaneda publicó una continuación falsa de Don Quijote de la Mancha. Este falso Quijote presentaba un tono burlesco y ofensivo, con cambios radicales en la personalidad de los personajes y un evidente desprecio hacia Cervantes. Se cree que Avellaneda pudo haber sido un seudónimo usado por algún enemigo literario, posiblemente Lope de Vega o alguien de su círculo. Cervantes, indignado, decidió responder de la mejor manera posible, escribiendo la verdadera segunda parte de Don Quijote. En esta secuela, incluyó referencias directas al falso Quijote y, en un giro ingenioso, hizo que sus personajes leyeran la obra de Avellaneda dentro de la historia, burlándose abiertamente de ella. La publicación de esta segunda parte en 1615 cerró con broche de oro la historia del Hidalgo de la Mancha, consolidando la obra de Cervantes como un hito de la literatura universal. Los últimos años y su legado. A pesar de la fama obtenida, Cervantes vivió sus últimos años en la pobreza. En 1613, publicó las novelas ejemplares,
una colección de relatos con enseñanzas morales, y en 1617, poco antes de su muerte, vio la luz su última obra, Los trabajos de Persiles y Sigismunda, una novela de aventuras al estilo bizantino. El 22 de abril de 1616, Miguel de Cervantes falleció en Madrid. Fue enterrado en un convento de las Trinitarias Descalzas, pero su tumba se perdió con el tiempo. Su legado, sin embargo, jamás desapareció. Hoy, Don Quijote de la Mancha es la obra más traducida después de la Biblia, y Cervantes es considerado el padre de la novela moderna. Su pluma trascendió los siglos y sigue inspirando a escritores y lectores de todo el mundo. Recuerda darle like y suscribirte para poder seguir disfrutando de nuestro contenido. Gracias por ver.